Ya se encuentran prácticamente algunos de los autores que serán parte de esta larga programación en La Habana, Cuba. Nuestro invitado se encuentra desde nuestro estudio central en La Habana. Javier Larraíz se encuentra con nosotros. Javier, bienvenido, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Saraí, gracias a ti por la invitación al programa. Te agradezco muchísimo. La primera consulta, aprovechando los 6 segundos que tenemos de delay entre lo que sucede en Caracas y lo que escuchamos desde La Habana, quiero rápidamente consultarte cómo se llega a la conformación final de este libro. Sabemos que ya fue presentado en otros espacios específicamente desde el año 2021, pero nos gustaría saber la estructura general de este texto para luego ya entrar directamente en su contenido. Cuéntanos. Es un libro que, como bien dices tú, se presentó el año 2021 en una edición boliviana, el 2023 en Chile y ahora una tercera edición cubana para la Feria del Libro en Casa de las Américas. El libro consta de 5 partes donde se analizan distintas canciones de Silvio Rodríguez en el tiempo y su relación con Fidel Castro en particular. Contiene un cancionero, contiene una entrevista que le pude cursar a Silvio Rodríguez hace unos cuantos años. Y otros materiales. Gracias, Javier. Es la introducción directa sobre cómo se ha conformado este texto. Antes de entrar directamente en el contenido, quiero que escuchemos un fragmentito de un video que se ha hecho muy popular precisamente por la persona que aparece allí y sobre el contenido del cual está hablando. Vamos a escucharlo. Yo no he tenido miedo nunca de decir lo que pienso, porque además me parece, en primer lugar porque creí en Fidel. Si yo no hubiera creído en Fidel, o si yo hubiera creído en Fidel nada más para lo que me convenía, yo sí hubiera tenido miedo. Pero yo creí en Fidel, yo creí en el corazón de Fidel, y creí en el corazón de Che, y creí en el corazón de todos los grandes que se inmolaron en este país. Y todos se inmolaron por la verdad, por la justicia, por el respeto al ser humano. Y el que crea en eso no puede tener miedo. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necesidad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Un fragmento de un documental donde Silvio Rodríguez cuenta qué significa para él la figura de Fidel Castro. Y con este primer video, Javier, quiero introducir la siguiente pregunta que tiene que ver con el contenido que presenta este libro. Cómo juntar dos figuras que tienen una historia para la Revolución Cubana, pero también para la revolución cultural y musical de un continente en un texto. Cómo hacerlos dialogar al mismo tiempo. ¿Cuáles son aquellos elementos que has seleccionado para ello? Cuéntanos. Bueno, los elementos seleccionados son, en el caso de algunas canciones donde está explícitamente mencionado Fidel, o sea, son recursos que utiliza Silvio Rodríguez como autor y donde cita incluso parte de discursos, de ideas planteadas por Fidel Castro a lo largo de décadas, ¿no? Y que a veces uno escucha la canción y no sabe que esas frases son efectivamente de Fidel Castro. Después una segunda sección donde no va a ser tan explícito, sino que más bien implícito, ¿no? Es decir, toma otros conceptos, toma otras formas planteadas por el líder de la Revolución Cubana y a través de metáfora, a través de analogía, a través de otros recursos literarios, las plantea también. Y de ahí yo creo que hay una línea transversal que es un hilo histórico conductor entre la obra de Silvio Rodríguez, que como bien decía la nota, es uno de los artistas y cantores, digamos, trovador más importante de la historia de la Revolución. Me gusta muchísimo la idea de enlazar la obra de Silvio Rodríguez con la historia de la Revolución Cubana, porque en la mayoría de las entrevistas que se le han realizado a Silvio Rodríguez fuera de la isla,
todas apuntan a buscar cierto elemento para desprestigiarlo por su relación con la Revolución Cubana. Sin embargo, tú logras hacerlos dialogar a ambas figuras más allá de lo que sucedió en la vida real. Dentro de la ficción de este texto, logras encontrar el pasaje de uno en la canción del otro y en los discursos de uno encontrar la presencia del otro. Me parece súper interesante abordarlo desde esa medida porque no se puede entender la historia de la nueva trova cubana sin la presencia, sin lo ocurrido con la Revolución Cubana. ¿Cuánto de responsabilidad social o no, cuánto de enlace en temas de conciencia social o no podríamos encontrar en la obra de Silvio Rodríguez y cuánto de esa relación desde el ámbito político, pero también dialogando con el ámbito cultural, podríamos leer desde la figura de Fidel Castro? ¿Cómo lo ves tú desde la posición como investigador? Es que yo creo que, Silvio Rodríguez, como otras personas de su generación, estamos hablando que tenía 12 años cuando triunfó la revolución. O sea, es la generación que va a absorber toda esa etapa heroica de la revolución cubana y cruda también, ¿no? De los años 60. O sea, toda la parte épica, pero también la parte de... Estamos hablando de un muchacho que le toca, si bien alfabetizar, también le toca alfabetizar en la zona en que los bandidos asesinan a Ascunce o a Conrado Benítez. Estamos hablando de un muchachito que va a la escuela un día y en su pueblito, justamente natal, los norteamericanos bombardean una madrugada y este muchacho tiene que dejar los cuadernos y le pasan un fusil y de pronto está entrando a una guerra, ¿no? Que es el Playa de Girón. Y así todos los grandes episodios de la revolución de aquellos años los tiene que vivir, y no por ser Silvio Rodríguez, sino que porque la generación que le tocó, la muerte del Che, la zafra de los 10 millones, y en ese marco es que nace también la nueva trova cubana, entonces, que nace formalmente como un movimiento el año 72. Entonces, no se puede entender, comprender ciertas corrientes, no sé, del cine, de la poética cubana, como de la canción, al margen del contexto que estaban viviendo estos creadores. Javier, hasta hoy seguimos llamándole a la nueva trova cubana, sin embargo sabemos que ha cambiado mucho el panorama latinoamericano desde el contexto en el que nos encontramos hoy hacia lo que sucedía anteriormente. Antes de despedirte, quisiera preguntarte cómo se puede leer tu propuesta en un contexto actual como en el que vivimos hoy, tomando en cuenta los movimientos políticos del continente y tomando en cuenta también las propuestas musicales con conciencia o no social. Se puede leer como un libro, como decía al comienzo, que dialoga entre la historia, dialoga entre la izquierda, entre la cultura de izquierda, entre una tradición de la canción, en este caso de Cuba, pero también de Latinoamérica, que en Cuba se le llama canción, digamos, trova, pero en otros lados se les puede llamar cantores, cantadores, de distintas formas, digamos. Y que es parte de nuestra cultura popular, parte de nuestro acervo popular, yo te diría desde el Río Bravo hasta la Patagonia, como se dice, y que se va recreando una y otra vez, con lenguajes distintos, con estéticas distintas, pero que está siempre atento a lo que pasa, al acontecer, al cotidiano, y también en aras de la transformación social para mejor, ¿no? Vicente Feliú definía muy lindo, el trovador decía que era una actitud ante la vida, y yo creo que el libro contribuye un poquito a eso, ¿no? A reflexionar este mundo tan complejo que estamos viviendo y que a veces no nos da respirito ningún día. Buena definición la que haces, Javier. Debo despedirte porque el tiempo se me acaba, pero antes quiero pedirte, por favor, que invites al público, por favor, para que te acompañe en la presentación oficial de la feria como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Sí, los invito a todas y todos aquí en La Habana, en la sala Manuel Galich, Casa de las Américas, mañana a las 11 de la mañana, entrada totalmente liberada, se va a distribuir el libro y lo va a presentar ese gran poeta cubano y cineasta que es Víctor Casaus. De lujo, Javier, qué pena no estar en La Habana contigo en estos momentos para disfrutar de la presentación del libro y por supuesto acceder a ella. Te agradezco muchísimo este tiempo para Telesur y para conversar sobre esta propuesta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Saraí, y a todos en Telesur.
Muchísimas gracias, un placer. La Feria Internacional del Libro de La Habana se caracteriza precisamente este año por volver a hablar sobre la Revolución Cubana, sobre las figuras de la Revolución Cubana desde una perspectiva, desde una visión moderna, desde la perspectiva de los jóvenes, pero con textos que hablan directamente sobre la relación entre la isla y lo que está sucediendo fuera de la isla. Es por ello que esta feria es distinta y tiene un tinte completamente diferente.